Está bien. All right. Por favor, si no ha tomado las notas nuevas, puede hacerlo en este momento. Vamos a tener un momento de oración. Antes de hacerlo, le damos una cordial bienvenida el nombre es doña hermana Ruth y Miosotti. Hermana Ruth es tía de Randy, el esposo de Iris, y tú eres prima de Randy. Y ellos nos están visitando de la República Dominicana. Hermana Gloria está entrando, ¿verdad? Yo digo República Dominicana y todo el mundo aplaude y dice, ¿pero qué es esto? Ya. Sí. Yo no merezco tanta atención, ¿entiendes? Ok. Pues otra vez bienvenidas, hermanas, que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Daniel, Dios te bendiga. Me alegro verte, mi hermano. Arnaldo, quítalo un poquitito. Ok, pues, ¿sabe qué? Hermana Gloria, usted nos va a dirigir en oración, ¿ok? God is good. All the time. Desde este momento en adelante, pues comenzamos el estudio, ¿ok? Hermana, diríjanos en oración, por favor. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos en esta noche. Agradecidos de tu gran poder y manifestar nuestras vidas cada día, Señor. Padre, gracias porque tú eres real, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Aquí estamos confiando en ti, Señor. Derrama una bendición sobrenatural sobre nosotros en esta noche, que podamos entender tu palabra para poner en práctica. Tu palabra es lo que nos ayuda a seguir viviendo en este mundo, Señor, porque ella es la verdad. Amén. Padre, ilumina a mi pastor en estos momentos, dale la mente de Cristo, para que pueda enseñar con autoridad. Que lo que he dado en esta noche, Señor, sea dirigido por ti. Y que nosotros todos en esta noche podamos poner nuestras mentes recogidas para poder asimilar tu palabra y hacer de ella, Señor, la verdadera palabra tuya cada día, Señor. Que tú te has placido, Padre Celestial, revelarnos esa palabra tuya por medio de tu Espíritu Santo. Y estamos agradecidos de ti por eso, Señor. Te doy la gracia en esta noche. Aquellas personas que queriendo venir aquí no han podido llegar en esta noche porque están enfermos, Padre. Para tu mano sanadora sobre ellos. Y los que vienen de camino, cuídalo para que lleguen con bien. Y van a disfrutar, Señor, de este manjar espiritual que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. God is good. All the time. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, no tiene que buscarlo, simplemente escuche lo siguiente. Hablando acerca del ministerio de la reconciliación, dirigido por el Espíritu Santo, Pablo escribe en 2 Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sus propias formas de pensar, ya no vivan para satisfacer los deseos de la carne, ya no vivan para continuar viviendo, conduciéndose, tomando decisiones de la misma forma que lo hacían antes de Cristo. Así que, y Él por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió, ese es Cristo Jesús, y que resucitó por ellos. Versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
según este mundo, según las cosas de este mundo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos de esa forma. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entre las cosas que pasaron y que son hechas nuevas es la perspectiva humana que nosotros traíamos con relación a la crianza de los hijos. Esa perspectiva es parte de las cosas viejas que pasaron. Ahora, en Cristo Jesús, tenemos una perspectiva nueva, diferente. Amén. Ya, de eso es que precisamente vamos a hablar. Ahora tenemos una perspectiva que encaja con el diseño de Dios. Dios creó todas las cosas y Dios las diseñó. Amén. Dios le dio forma. Dios estableció la forma en que iban a operar. Entre las cosas que Dios diseñó está la forma en que mamá y papá se espera que dirijan la crianza de sus hijos. ¿Ok? Now, yo creo que antes de entrar de lleno en la enseñanza, específicamente acerca de la crianza, tenemos que restablecer unas verdades, unos principios en la mente de nosotros, por lo menos refrescarlos, ¿verdad? Porque lo que nosotros vayamos a hacer, cómo vamos a responder, si vamos a asimilar, si vamos a recibir o vamos a repute, a rechazar lo que la enseñanza de hoy tiene para nosotros, depende grandemente de esto que vamos a establecer en este momento. ¿Okay? La certeza de que Dios es nuestro creador y que Dios es nuestro diseñador está claramente declarada en la palabra de Dios. La palabra de Dios no atiende ese asunto en una forma nebulosa, en una forma confusa. Todo lo contrario, la palabra de Dios es concisa, es clara, establece que nosotros fuimos creados por Dios y fuimos diseñados por Dios. Amén. Amén. Lo vemos entonces en las notas suyas, por favor, en el primer versículo que tiene ahí en la página 46, inmediatamente debajo del título donde dice el diseño de Dios. Fíjese que es un pasaje que hemos visitado docenas de veces en nuestro estudio, pues porque es fundamento, es una base sobre la cual tenemos que edificar nuestra perspectiva con relación a nuestro rol de esposo o de esposa, de padre, madre, hijo, porque nuevamente fuimos creados por Dios y algunos de nosotros fuimos creados varones y algunas de ustedes fueron creadas mujeres, right? Okay. Eso es parte del diseño de Dios. A Dios le plació que yo fuese un hombre y a Dios le plació que la hermana Dunia fuese una mujer. Amén. Y en base a eso, en base al hecho de que fue Dios el que la creó y que nos diseñó, pues entonces de buena gana nosotros escudriñamos la Escritura para ver qué Dios ha prescrito para nosotros. ¿Cuál ha sido la prescripción que Dios tiene para nosotros con relación a estos roles que son distintos, madre, padre, esposo, esposa, para nosotros pues obedecer lo que Dios dice, porque al hacerlo vamos a conseguir lo que tanto anhelamos, y yo espero que todo el mundo esté en la misma página aquí, es que es darle gloria a Dios, que Dios sea glorificado. Aquí, ¿sabes? No nos interesa en el matrimonio de Rosa y Edwin, el matrimonio, la idea de ser felices y tener cosas y estar cómodos y tener una casa o irnos de vacaciones, de crucero y cosas así, pues esas cosas no nos interesan. Lo que nos interesa es que nuestro matrimonio glorifique a Dios. Amén. Si nuestro matrimonio glorifique a Dios, pues entonces
si a Dios le place que algunas de esas cosas vengan a nuestra vida, pues nosotros nos vamos a conducir ante la posibilidad de eso en una forma nuevamente que trae honra y que trae gloria a Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 73, escribe: tus manos me hicieron. Entonces, quiere decir, tus manos me crearon, Dios me creó. Y continúa diciendo, tus manos me formaron. Quiere decir que Dios no solamente me creó, sino que Dios me diseñó. Dios me hizo en la forma en que yo soy. Una cosa yo le garantizo a usted, de que jamás ni nunca yo voy a invertir dinero de ninguna clase tratando de que mi nariz sea más perfilada. Amén. I'm not going there. De ninguna forma. Yo tengo la nariz que Dios quiso que yo tuviese. Amén. Y yo estoy feliz con esa nariz. Right? Ok. Así que estamos claros. Las manos de Dios me hicieron, las manos de Dios me formaron. Y de paso, las manos de Dios no solamente me formaron físicamente, sino las manos de Dios me formaron intelectualmente. Las manos de Dios me formaron emocionalmente. Amén. Así que pues, si tenemos eso claro, si establecemos esa verdad, pues entonces hay una gran probabilidad de que nuestra perspectiva, al igual que todas las cosas viejas en nuestra vida, también pase y tengamos una perspectiva que sea nueva. Pero fíjese en esta porción bíblica, porque la misma tiene dos facetas. La primera es una declaración, una confesión, una proclamación del salmista con relación al hecho que ya hemos discutido en los primeros 5 o 10 minutos de la sesión de hoy, que Dios es el creador y que Dios es el diseñador. Pero en adición a eso, hay otra faceta, y es que Dios, el salmista le pide a Dios, le suplica a Dios, clama a Dios para que Dios le dé entendimiento. Hazme entender quién soy yo, qué es lo que tú has creado, qué es lo que tú has diseñado, y aprenderé tus mandamientos. Y sabemos, porque lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que cuando Él establece el hecho que dice, y aprenderé tus mandamientos, no está hablando de un aprendizaje meramente cognitivo que se queda ahí. Yo voy a aprender tus mandamientos, ¿con qué propósito? De ponerlo en práctica, porque eso es lo que el salmista claramente ha estado estableciendo constantemente. Así que lo primero que vemos con claridad, ¿verdad?, es que Dios es nuestro creador y nuestro diseñador. En el Salmo 100, versículo 3, la exhortación que se nos da es que reconozcamos que Jehová es ¿qué? Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él, subraye eso, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, right? Que necesitan muchísima atención. Pero el principio nuevamente que queremos enfatizar es el hecho de que Dios nos hizo. En el versículo 70 del Salmo 119, lo que enfatizamos, subrayamos, que debió haber subrayado, perdone, tus manos me hicieron y me formaron. Ahora aquí subraye, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 8, versículos 5 y 6 dice, hablando del hombre, y en términos genéricos, el hombre, la mujer, ser humano, lo has hecho, todo el mundo léalo por favor, lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorial sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Así que subraye la frase que dice, lo has hecho, y el versículo 6, lo hiciste señorial, si usted quiere. Sí. Así que el punto otra vez es que Dios es nuestro creador. Dios me creó y Dios me diseñó. Dios me creó hombre y al crearme hombre, Dios estableció para mí que yo iba a, en un momento dado, pues a tener que ejecutar el rol de hombre. Y que en un momento dado, si el plan de Él era que yo encontrase una pareja con la cual casarme, pues que yo fuera esposo. Entonces el plan de Dios era eso.
y si le plació a él, pues darle fertilidad al vientre de mi esposa, pues que eventualmente pues yo fuera padre, right? Okay. So, versículo 119, Salmo 119, versículo 169. Entonces, vemos al salmista, right? Vemos al salmista. Al salmista vemos. Lo vemos. Ok. Dice, viste, el Salmo 73 tiene dos partes. La primera parte es proclamando el hecho de que las manos de Dios lo hicieron y lo formaron. Ante esa realidad, el salmista dice, por favor, hazme entender y yo aprenderé tus mandamientos. Los voy a aprender y los voy a poner en práctica. Ahora, en el Salmo 119, esto es lo que vemos. Llegue mi clamor delante de ti. Mi clamor es mi petición, mi oración delante de ti, Jehová. ¿Y qué es lo que pide? Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dios me creó, Dios me diseñó, pues yo necesito que Dios me dé entendimiento. Otra vez, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vemos al salmista aquí pidiendo lo mismo. Dame entendimiento conforme a tu palabra, de forma tal que yo pueda ejercer este rol que tú has prescrito, con una prescripción que se le da al doctor. Un doctor, usted va y le da una prescripción, ¿verdad? Pues todo lo que usted tiene que hacer. Pues Dios ha prescrito para nosotros, para el hombre, un rol. Pues yo quiero que Dios me dé entendimiento conforme a tu palabra. No conforme al mundo, sino conforme a tu palabra. Comenzamos leyendo el 2 Corintios 5, donde paramos en el pasaje que dice, el que está en Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entre las cosas que pasaron fue, mire para acá todo el mundo por favor, entre las formas que pasaron, que debieron haber pasado, era la manera en que nosotros veíamos esto, el asunto de la crianza de los hijos. A mí me criaron de esta forma, así que así es como se crían los hijos, right? A Rosa la criaron de una forma y conforme a la forma que a ella la criaron, ¿en qué se crían los hijos? Pues lo que estamos estableciendo es que si usted está en Cristo, pues ya esas cosas pasaron. Amén. Ya no vamos a seguir pensando de esa forma, porque todas las cosas son hechas nuevas. Y son hechas nuevas conforme al plan y la voluntad de Dios. Amén. Está en nosotros, como hemos dicho 3 millones de veces, el qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios ha dicho. Si lo vamos a recibir y lo vamos a aplicar, como dice el salmista, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los pondré en práctica o simplemente pues lo voy a escuchar, lo que sea, pero yo voy a continuar viviendo conforme a lo viejo, a las formas viejas de pensar. La nueva perspectiva, que es la perspectiva de Dios, la voy a echar al lado porque no se ajusta con los gustos y las prioridades y los planes que yo tengo para mí y para mis hijos. Amén. Ok. So, Job es un experto, ¿verdad? Pues pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él y entre otras cosas, pues pidiéndole a Dios que le dé sabiduría. En Job capítulo 28, versículo 20 dice, ¿de dónde pues procede la sabiduría y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Un poquito más abajo, en el versículo 28, ¿todo el mundo sabe dónde estamos? Sí. Ahora, en el versículo 28 dijo, y dijo al hombre, la pregunta es de Dios, de Job para Dios, ¿ok? Y la respuesta es de Dios para el hombre. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. No vamos a tratar de profundizar mucho en esta afirmación, más allá de decir que cuando dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, básicamente lo que está diciendo es que servir a Dios fielmente, una persona que teme a Dios, lo que hace es servir a Dios fielmente, right? Y para poder servir a Dios fielmente necesita conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es lo que nosotros llamamos la vida piadosa, que está centrada en
conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Right? So, el temor del Señor es la sabiduría. Servir fielmente al Señor, eso es lo que es sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarse del mal, eso es lo que es ser una persona inteligente. En otras palabras, si ustedes obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. That's in essence what it's saying. Así que nosotros necesitamos pues tener claro, ¿verdad? Que precisamos temer a Dios, tener reverencia por Dios y servirle a Él fielmente. Y otra vez, para poder servirle a Él fielmente, necesitamos hacer su voluntad, y para hacer su voluntad, pues tenemos que conocer su voluntad. Amén. That's what we're here for. All right? Okay, estamos hablando del evangelio y la crianza de los hijos. Right? Pues vivir sabiamente requiere, o mejor dicho, ejercer la paternidad. Cuando hablamos de paternidad no estamos hablando exclusivamente de padres. Hablamos de hablar de paternidad en el contexto del estudio, incluye a ambos, la mamá y el papá. ¿Okay? El asunto de la paternidad requiere sabiduría. Amén. Requiere inteligencia. Requiere conocimiento. Todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Pues entonces lo primario es conocer cuál es la voluntad de Dios sobre el particular, con el propósito nuevamente de servir fielmente a Dios, obedeciendo lo que Dios dice, nuevamente apartándonos del mal, y al hacerlo pues habremos alcanzado pues la sabiduría. ¿Ok? Así que del mismo modo que la Biblia nos habla en cuanto a cuál debe ser nuestra respuesta ante la realidad que Dios nos creó y diseñó, ¿verdad? Pues nosotros pues necesitamos pues ejercer esa respuesta, ¿sabes? Dios me creó, Dios me diseñó, pues ¿cuál debe ser mi respuesta? No, ¿sabes? Ponme los primeros 3 versículos que leímos, ¿sabes? Desde el primer versículo. Yo sé que Dios me creó y Dios me diseñó. ¿Cuál debe ser mi respuesta al hecho de que Dios me creó y me diseñó? ¿Cuál debe ser? Alguien levanta la mano y me dice. Alguien levanta la mano y me dice. Angélica. Bueno, creo que pedir inteligencia. Pues claro, ¿sabes? Inteligencia, sabiduría para aplicarla. Eso es precisamente, por eso es que hemos leído todo eso. Establecemos que Dios me creó y que Dios me diseñó. All right? Okay. Dios me creó hombre, Dios creó unos roles para mí, Dios estableció una descripción de trabajo para mí. Esto es lo que se supone que un hombre haga, esto es lo que se supone que un esposo haga, este se supone que sea el rol del hombre en la sexualidad, esto se supone que sea la conducta que un hombre debe tener. Pues entonces, ante esa realidad, pues yo lo que necesito es clamar a Dios para que Dios me haga entender. Amén. ¿Sabes? Para que Dios aclare, me enseñe lo que quiero decir, right? ¿Sabes? Para entonces, pues yo poder ejecutar ese rol que Dios ha establecido para mí. ¿Ok? Y como ya hemos dicho decenas de veces y volvemos a repetir, lo que está sobre la mesa aquí no es tanto lo que podemos aprender o la información que podamos recibir. Lo que está sobre la mesa es cuál es la actitud de mi corazón, cuál es la disposición de mi corazón, qué es lo que está dentro de mí al momento de estar considerando, escuchando los principios que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? El evangelio y la crianza de los niños, right? Me parece bien que comencemos con el diseño de Dios para la paternidad o la crianza de los hijos, right? Okay. Lo que en esencia que queremos ver es cuál es la interacción entre el evangelio y la paternidad. Y cuando hablamos de paternidad estamos hablando de la crianza de los hijos, tanto el hombre como la mujer. Así que con eso en mente, lo que vamos a hacer primeramente es que vamos a leer 3 pasajes primarios sobre los cuales vamos a edificar nuestra discusión en cuanto a la responsabilidad bíblica de ser padre
en cuanto a la responsabilidad bíblica de ser padres. Yo voy a añadir, me voy a tomar la libertad de añadir algo aquí con la esperanza, ¿verdad? O sea, de que eso se convierta en un desafío, en un anhelo para los que caen en esta categoría, ¿ok? Otra vez, vamos a leer estos pasajes bíblicos sobre los cuales vamos a edificar nuestra discusión en cuanto a la responsabilidad bíblica de ser padres, en cuanto a cómo debemos criar nuestros hijos. Y esta es la otra parte que me voy a tomar la libertad de tomar. Y en cuanto a cómo nosotros podemos influenciar correctamente a nuestros nietos. Amén. Amén. Right? Okay. Algunos de ustedes les mandé un texto, los que tienen niños pequeños, un segundo texto hoy, recordándoles que hoy comenzamos la sesión esta acerca de la crianza de los niños, right? Y se lo envié a otras personas también que tienen nietos, right? Y después pensé, digo, pues se lo envió esto, lo más probable es que estos digan, pues no tengo que ir hoy para allá porque eso es simplemente para los que son padres. Pues no, pues por favor no piense de esa forma, alright, okay, porque como padre y como madre, definitivamente cada uno de nosotros fallamos enormemente. Amén. Y cometimos toda clase de barbaridades y errores. Sí, sí. No está de más, hermana Esther, Ruth, me equivoqué, era un libro de la Biblia, yo sabía. ¿Estoy bien? ¿Está bien? Después que no le diga Zacarías, estoy bien. ¿Estoy correcto, hermana Ruth? ¿Cometimos errores o no cometimos errores en la crianza de nuestros hijos? ¿Sí o no? Pues claro que sí, cometimos muchos errores. Y sería bueno que al sentarnos aquí, pues nos sentáramos con un corazón humilde. Y sería aún muchísimo mejor para nuestra comunión con Dios que en el momento que se mencione algo en el cual nosotros erramos horriblemente, ahí entre nosotros y Dios confesemos nuestro pecado, le pidamos perdón a Dios, right? Y ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, amén. Right. Pero no está de más, pues, hacer esa confesión delante de Dios, reconocer esto como pecado, ¿verdad? ¿Sabes, no? Y pedirle a Dios que nos conceda la oportunidad de enmendar esas metidas de pata. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Se da cuenta que es todo para todo el mundo, ¿ok? Ok. Now, el primer pasaje que es fundamental, nuevamente, en este asunto de poder determinar cuál es nuestra responsabilidad bíblica de ser padres, ¿ok? Es de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Yo me voy a tener que tomar la libertad de leer la mayor parte de ellos, de forma tal que pueda detenerme y sin tener que decirle a usted, párese ahí un momento, ¿verdad? Y que podamos seguir una buena secuencia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Esto es lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñara para que los pongáis, ¿por qué? Eso es por práctica, que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Esto es el pueblo de Israel, al lugar donde ellos van a entrar, esa tierra prometida. A fin, con el propósito de ¿qué? De que temas a Jehová. ¿Se da cuenta lo que acabamos de decir hace un momento? Si uno teme a Jehová, pues uno va a obedecer a Jehová. Amén. Nadie puede ser temeroso de Dios que no le importe un pepino angolo si estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo la voluntad de Dios. Que sea indiferente a lo que Dios dice en su palabra. No me conviene en este momento. No es lo que es más conveniente para mí. No, pues la persona que piensa de esa forma no es una persona temerosa de Dios. No tengo el deseo. Dios sabe que yo no tengo el deseo. Y como Dios sabe, Dios no quiere que yo sea un hipócrita. Eso es una mentira del diablo. Right?
Porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder. Y es muy fácil, no es muy difícil para nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios, y cuando sabemos que algo es correcto y no tengo el deseo de hacer lo que es correcto, clamar a Dios. Amén. Señor, capacítame para yo poder responder como debo responder. Amén. Y yo le garantizo que si hay honestidad y humildad en usted, la capacidad para obedecer a Dios, usted la va a recibir sin duda de ninguna clase, ¿ok? A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando, aplicando, poniendo en práctica algunos de los estatutos. Todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Alabado sea el nombre del Señor. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Asegúrate de los pones en práctica, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es que se va a hacer un tatuaje o se va a pegar un letrero en el lado izquierdo del pecho. Es que van a estar dentro de la persona, ¿verdad? Las va a tener en su mente, las va a valorizar, las va a atesorar. ¿Ok? Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos. Fíjese que ahí es donde entonces estamos entrando en la cuestión de la crianza de los hijos. Todo tiene que ver con la crianza de los hijos, pero aquí es más específico. Se las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que le voy a repetir a mis hijos? Los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios. Todo eso está envuelto en lo que se conoce como la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Amén. La ley de Dios. Todo eso es en referencia a la palabra de Dios, ¿ok? Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estés en tu casa, le vas a hablar a tus hijos de ellas. All right? Y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir, cuando estés en la casa, le vas a hablar de la palabra. Quiere decir que cuando vayas de camino para la escuela, le vas a hablar de la palabra. Me tengo que detener un momentito aquí, porque Dios es soberano. Y nadie puede ir a Cristo a menos que Dios lo conduzca, right? Okay. Y sin duda alguna, la Escritura enseña que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del tiempo, right? Y que Dios en el proceso desde que nacimos ha estado conduciéndonos a Jesucristo, right? En un momento dado los ojos se abren, vemos la belleza, la majestuosidad de Jesucristo. Nos rendimos a Él, le proclamamos como Señor de nuestras vidas y Salvador de nuestras almas. Amén. ¿Por qué dice eso? Pues por lo que estoy leyendo, y al leer esto me viene a la mente el hecho de que cuando aquí dice se las repetirá a tus hijos, les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino. Y lo que me salió de la mente es cuando los llevas para la escuela, les hablarás de ellos. Y lo que me vino a la mente es la imagen de que cuando Marcel y China eran pequeñitos, de 4 años China, o 3 años China, y 5 años Marcel, o algo así, en el carrito Fiat, aquel que nosotros teníamos, los llevábamos a una escuelita y de camino, a pesar de que yo era un inconverso, un loco desquiciado de la vida, ya yo le estaba enseñando la palabra, cantando himnos, ¿cierto? Cantando coritos, aunque yo era un loco desquiciado de la vida, ¿sabes? Pero bendito sea el nombre del Señor. Okay. ¿Por qué yo pude en un momento como ese, aun cuando yo no era salvo, o pues, no había confesado a Cristo como mi Salvador,
¿Cómo yo pude haber hecho eso? ¿Sabes? ¿Cómo yo pude en ese momento? Ojalá que estén escuchando, ¿ok? Dios permita que estén escuchando. ¿Sabes? No oyendo, escuchando. ¿Sabes? ¿Cómo pudo este hombre, right, hacer eso? Right? ¿Cómo pudo enseñarle coritos de Cristo? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo él enseñarle eso? Pues, escuche, porque no es muy profundo, no es una cosa muy mística o profunda. La única forma en que pudo enseñárselo fue porque los había aprendido en algún lugar. ¿Está bien, Daisy? Right? ¿Sabes? La única forma en que se los pude haber enseñado fue porque tuve que haberlos aprendido en algún lugar. Y como ya ustedes conocen la vida, mi historia, ¿verdad? Saben que mi papá, pues, a pesar de los 7 matrimonios, era el tipo más religioso que usted se puede imaginar. Y a donde, con la mujer que se casara, si ella tiene una religión, él se metía en esa religión. Y en el proceso me iba a buscar a mí y a mi hermano y nos llevaba con él para la iglesia que fuera. Ajá. Ok, y en ese proceso, pues yo aprendí un sinnúmero de coritos. En ese proceso, yo creo que fue como a los 5 o 6 años, y yo aprendí el corito, decía, que no era un corito, era una ¿cómo se repite? Están las estrofas y el coro, ¿verdad? Dice, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús... Eso lo aprendí en una iglesia presbiteriana, que lo cantaban todos los domingos, al empezar y al acabarse. Right? En la cruz, yo primero lo aprendí porque se lo escuché a doña Pepa 2000 veces. Hello. Aquí lo que está, o sea, eso fue en el caso mío, ¿verdad? ¿No? Y muchos otros coritos que en la última iglesia que mi papá iba, que yo aprendí también. ¿Okay? Pero aquí lo que nos está diciendo es que, versículo 7, en los estatutos, mandamientos y decretos de Dios, se las repetirás a tus hijos y les hablarás ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando vayas de ida y regreso, right? Para la escuela, para el viaje que vayan a hacer, las vacaciones que van a hacer, al acostarte, right? Al acostarte. Frankie y Clary, nunca es tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. Right? Okay. O para volver a hacer lo que en un momento hice y dejé de hacer. Okay. Coral, nunca es tarde para comenzar a hacer lo que debía haber hecho o lo que quizás en un momento dado hice y dejé de hacer. Right? La hija de ella ya casi es una joven adulta. Right? Pero o sea, no está mal, o sea, nunca es tarde para tú decir, Naya, apaga esto, ven un momentito, vamos a orar, ¿ok? Amén. All right? Ok. ¿Sabes? No, I guarantee you that lo más probable es que ella no te va a decir, oh, yo no, sí, ok, va a pagar lo que sea y va a orar contigo. Amén. Amén. Y puedo ir por ahí con todo el mundo. Amén. Pero entonces, los que los tienen bien pequeñitos, sobre ustedes está la mayor responsabilidad y la mayor oportunidad. Amén. All right. Esto es lo que Dios espera de nosotros. O sea, Dios nos creó y Dios nos formó. Dios nos diseñó. Y Dios estableció una descripción de trabajo para nosotros como padres. Amén.
Y esto es parte de esa descripción. De paso, este es el fundamento, ¿verdad? ¿Sabes? Si esto no está, ¿sabes? La mayor parte es bien poco probable que el resto de las cosas que tenemos que hacer vayan a funcionar. Se las repetirá a tus hijos, las hablarás de ellas, está en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mira ahora, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues te diga, pues yo esa parte no lo puedo hacer porque en mi casa yo no tengo postes, right? ¿Sabes? You know? ¿Sabes? Y las puertas, pues no las puedo poner. Now, esto es yo me siento como papá aquí. Right? ¿Ok? No como el superpastor o la celebridad, no. Me siento como un padre espiritual. Hay una cosa que a mí me entristece. Mucho. Es visitar una casa de personas que se llaman creyentes, cristianos, y mirar alrededor y ver de cuánta cosa hay menos la palabra de Dios en las paredes. Eso me entristece. Lo que me dan, otra cosa que me entristece y me da un poco de incomodidad, que me gustaría abrir la boca y muchas veces me tengo que aguantar, es entrar al cuarto de los niños y a ver cuánto póster hay de Disney, cuánta cosa hay de todas las cosas modernas y toda la cuestión, y ningún lugar, ninguna porción bíblica escrita. Habiendo tantos recursos en el día de hoy para hacer eso. All right, now. Esto no es para regalar, all right? Okay, you know. Grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Extraordinario para poder ponerlo en cualquier lugar de su casa. Muchísimos más que hay aquí, ok. Pero esto no es mío, esto es de la hermana Josita que se los pedí prestado hoy. Son bien baratos, valen como a $1.99, algo así, o $2. Más todavía, muchos de ustedes pueden hacer los suyos propios. Ok. Mejor todavía, muchos de sus hijos pueden hacer los propios de ellos mismos con el conocimiento que tienen de la computadora. Right? So, cuando decimos que el que está en Cristo es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. La forma en que nosotros criamos nuestros hijos, que nos conducimos como padres, pues es de las cosas que son nuevas. Amén. Y si en el pasado pues fuimos negligentes en cosas como esta, pues en el presente no tenemos que continuar siendo negligentes. Amén. Right. Okay. Otra vez, la exhortación es esta. Es que cuando usted llegue a su casa, mire alrededor, right, y vea qué es lo que hay en su alrededor, qué es lo que está en las paredes de su casa. Eso es lo que sus hijos están viendo. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es esta: y estarán en los frontales entre los ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Usted no tiene que estar escribiendo nada en este momento. No aquí, no estoy hablando aquí. En su casa, usted no tiene que estar escribiendo nada en las paredes suyas. Porque usted tiene toda clase de recursos disponibles para poder presentar la palabra en una forma correcta, y no solamente eso, en una forma que embellezca su hogar.
Amén. Allí en la casa de donde Rosa y yo vivimos, que el Señor nos prestó para las Navidades, consiguieron un sticker que decía: ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, bien grande, que se pega en la pared así, ¿sabes? Como un plástico, una cuestión. Y pasaron las Navidades y se consideró la idea de quitarlo. Dije: no lo toques, deja eso ahí, que Navidades ni Navidades, ¿sabes? Y ahí se queda, ¿no? Y cuando alguien entra a la casa, lo primero que ve es eso: prágate. Right? Amén. Right? Ok, ¿sabes? Pues, si usted está pensando en este momento, espérate un momento, ok, cógelo con calma, porque yo no soy un fanático religioso como tú. Pues no puede, no reciba eso, eche eso al lado, porque ese pensamiento no es un pensamiento correcto. Usted ha conocido a Cristo, usted lo ha confesado como su Salvador, y ahora pues usted tiene una responsabilidad de criar unos niños, unos hijos. Y las imágenes esas, ¿sabes? De la misma forma en que yo me acuerdo de cuánta cosa había puesta en las paredes de mi casa, en la inmensa mayoría eran cosas que no eran buenas. Y las cosas que escuchaba en mi casa, pues todavía me resuenan en la cabeza. Amén. Pues ahora como padres, pues tenemos esa responsabilidad. Algunos de ustedes, como Coral, que ya su hija es una joven adulta, pues el tiempo, pues ahora no hay tiempo para esto, para meterme en el cuarto de Naya y decirle: Naya, déjame ponerte esto aquí, lo que sea, ¿verdad? Sin dudar. Pero tú puedes hacerlo porque los tuyos son chiquitos. Y tienes esa autoridad. Y no solamente tienes esa autoridad, tienes esa responsabilidad. Y aquí es donde está la cosa. O sea, hay que verlo como una responsabilidad. Ay, yo amo a mis hijos, yo quiero lo mejor para mis hijos. Pues yo quiero, ¿sabes? Lo mejor que puedo querer para mis hijos es que desde pequeño la palabra de Dios esté entrando en la mente de ellos. Porque qué sé yo qué me puede pasar a mí. ¿Qué sé yo si me puedo caer por algún lugar? ¿Qué sé yo si me puede pasar un carro, puedo tener un accidente? ¿Qué sé yo lo que puede pasar conmigo? Ahora que en este momento, en el presente, pues yo preciso aprovechar esta oportunidad. Lo que hemos dicho tantas veces, ¿sabes? Ese kairos tiempo, no crono. No es mes, día, semana, año. Es una ventana de tiempo. Es un momento en particular, Virginia, ¿sabes? Que te queda con esa chiquita, ¿sabes? Ese poquito tiempo que te queda para poder influenciar la vida de ella. Amén. Y hay que aprovecharla. Tenemos responsabilidad. No solamente eso, sino que vamos a rendir cuenta. Amén. ¿Sabes? A mí a veces el hecho de rendir cuenta me atemoriza, ¿verdad? ¿Sabes? No. Pero a mí lo que me consume, ¿verdad? ¿Sabes? Es la consecuencia que puede tener en la vida de mis hijos o de los hijos tuyos el que tú en este momento, en esa ventana que tienes, no hagas lo que debes hacer. Porque va a haber una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por estar aquí esta noche. ¿Tú te vas a ir? Él no está enfogonado conmigo, ¿ok? Va a chequear allá afuera. No. Ok. All right. God is good. Ese es el primer fundamento. Y estos pasajes, estos tres, los vamos a visitar muchas veces en este tiempo de la crianza. ¿Okay? El otro pasaje es Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Hay instrucciones de paso. En el capítulo 5 las instrucciones eran para el matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esposas, someteos a vuestros maridos. Esposos, amar vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, la santificó, la purificó, y todo ese número de cosas. Ahora en el capítulo 6, las instrucciones son para los hijos y para los padres. ¿Right? Hijos, obedecer en el Señor. En el Señor es conforme a la voluntad de Dios. ¿Right? Obedecer en el Señor a vuestros padres. Y pues
función nuestra instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. ¿Okay? Fíjese lo último que dice, la última frase es, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo no los crío en disciplina y amonestación del Señor, poco probable que ellos me van a obedecer en el Señor. Amén. Right? So, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, lo que es correcto, es lo que es aceptable, es lo que da gloria a Dios. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Semana que viene vamos a hablar más detenidamente sobre eso, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros padres, que es lo que nos preocupa en esta noche, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Don't do it. Hey, mira para todo el mundo. Y otra vez, no estoy hablando de una posición de autoridad, no estoy hablando de una posición de pastor o de maestro, estoy hablando como si fuera un papá hablándole a hijos. Una de las cosas, ¿sabes? Tú no tienes ni siquiera que gritarle, ni pegarle físicamente a tus hijos, mientras más van creciendo, ¿ok? Para provocarlos a ira. Una de las cosas que más provoca ira y más efectiva provocando ira en los hijos de nosotros es la inconsistencia nuestra, la falta de consistencia. En un día decir una cosa y otro día decir otra cosa. Porque cuando hablamos de no provocar la ira, por lo regular pensamos ser rudo, ser áspero, golpear, no darle lo que ellos quieren. Pues todas esas cosas sí pueden provocar la ira. Pero si usted es consistente, la probabilidad de que esa ira que se genere en el corazón de su hijo es mínima, como hemos dicho, se minimiza, es menos. Si usted es consistente, otra vez, en su temor de Dios. Amén. Right. Si no hay una consistencia en su temor de Dios, pues eso va a ser una piedra de tropiezo para sus hijos. En adición, que usted le está preparando, le está haciendo la camita o le está serruchando el piso a sus hijos. La inconsistencia suya ¿entendieron eso? De serrucharle el piso a sus hijos. O sea, you're jeopardizing. No sé cómo se dice en español. You're jeopardizing. Está, tú sabes, poniendo en juego. ¿Cómo? Poniendo en juego, sí, ¿sabes? La vida de sus hijos, ¿ok? Porque si tú y tu esposa son inconsistentes, right? ¿Sabes? Particularmente en las cuestiones de carácter espiritual, right? ¿Sabes? Pues el resultado va a ser que sus hijos van a ser personas inseguras. Hay una correlación enorme entre matrimonios, familias, donde la inconsistencia es el pan de cada día. Un día una cosa, un día sí, un día no. Un día alabado sea el Señor, otro día no me interesa, voy para acá. Yo no quiero usar ejemplos para no ser piedra de tropiezo para nadie, pero cada cual de nosotros seamos honestos, right? Okay. Y pongámosles el nombre a lo que sea. Okay. So, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a ver detenidamente el montón de cosas que provocan a ira a nuestros hijos. Y en vez de eso, criarlos, estamos hablando aquí, la crianza de los hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como dije hace un momento, pues estos pasajes estar viendo en las próximas 3 o 4 semanas detenidamente y vamos a regresar a los mismos. El otro pasaje es Colosenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Otra vez, exhortación a los hijos y después a los padres. ¿Okay? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo voy a obedecer si no sé
Que si no hay una regla, right? Si no hay enseñanza, si no hay unos parámetros, si no hay unos límites, si no se han establecido unos linderos, no entiendo ni papa de lo que está hablando. Right? Okay. Límites y linderos, right? Boundaries, es la palabra que se usa en inglés, right? Límites. Linderos. Entre la finca de Don Tacho y la finca de Don Nando Fernández había unos linderos. Una valla, una verja de alambre de púa, lo que sea, right? ¿Sabes? Y los hijos de Don Tacho, los nietos de Don Tacho, Edwin, Edgardo, Yuyo, Geno, no podían estar metidos cogiendo fruta en cruzar el lindero aquel, ¿sabes? Y Don Tacho y Doña Amalia, que era la esposa de él, bien claramente nos decía, de allí no pase. Si pasa, vas a tener problemas con tu abuelo. Y ya ustedes han probado. Porque lo veíamos una o dos veces al año y si nos íbamos más de donde debíamos ir, lo cogían, recibíamos, pero bien recibido. Como si viviéramos con él por ahí los 37, todo el año completo con él. All right? Okay. So, hay unos límites, hay unos linderos. Okay. Pues nosotros, parte de la obediencia, ¿verdad?, que los hijos nos deben a nosotros, está determinada por los límites y los linderos que nosotros pongamos. ¿Ok? La mayor parte de nosotros como padres, nadie nos sentó a explicarnos eso. Cuando nuestros hijos nacieron, estoy hablando de la gente vieja como yo ahora, ¿ok? ¿Sabes? Cuando nuestros hijos nacieron, no vino nadie aquí a sentarse con nosotros y decirnos, mire, usted necesita establecer unos límites, unos linderos, right? Para sus hijos. Sus hijos necesitan saber que hay unos lugares donde ellos no pueden pasar. Que hay unas líneas que no pueden cruzar y que si se cruzan hay unas consecuencias serias, consistentes. ¿Ve el problema? Porque la consecuencia precisa ser consistente. Pues la mayor parte de nuestros hijos crecieron sin esos límites, sin esos linderos, without those boundaries. Todo ese montón de conducta desastrosa en la vida de ellos probablemente se desprende de ahí. Amén. Porque mientras más temprano el ser humano, el niño, aprende que hay unos límites y unos linderos, más beneficioso para él es. Mejor va a ser su ajuste. Amén. Nosotros tenemos un problema bien grande metido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es que, ¿se acuerda el domingo pasado? Y de paso vamos a terminar este domingo que viene, lo que no te pudimos terminar, ¿verdad? Que hablamos un poco del profesor Illich y de la cuestión del existencialismo que él enseñaba y toda esa cuestión, ¿verdad? Pues toda esa filosofía y muchas otras se han metido dentro de la iglesia. Y en vez de nosotros dejar que sea la palabra de Dios, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, ¿right? En vez de nosotros entender y aprender de la palabra de Dios, lo que hemos hecho es que hemos incorporado a nuestras vidas una serie de ideas. El que está en Cristo, gloria al Señor, el que está en Cristo es una nueva criatura, amén. Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Entre las cosas viejas que pasaron es nuestra perspectiva de cómo ser padre, de cómo ser madre. Entre lo que ha pasado es las ideas, los conceptos que nosotros
incorporamos en nuestra vida a través del ejemplo que tuvimos en nuestro hogar. ¿Sabes? Mi padre hizo de esta forma y esto es lo que tú vas a recibir porque eso es lo que es correcto hacer, ¿right? ¿Sabes? Aun cuando haya sido un desastre para nosotros, pero eso no es lo único, porque algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, tristemente, de ser influenciados por un mundo, por una cultura, por un sistema educativo que no tiene ningún tipo de consideración o respeto por los estatutos de Dios. Amén. Right? Y todavía, y eso es lo que tenemos metido entre cuero y carne. Eso es lo que tenemos metido en nuestra mente. Y ese es el criterio que estamos utilizando ahora al momento de estar criando a nuestros hijos. Right? Donde la mayor preocupación de un padre es de que su hijo pues no sea traumatizado. Y el temor que existe en esta cultura, que es no es una cultura cristiana, es una cultura secular, humanista, donde el centro es el hombre. ¿Right? Pues hay toda clase de leyes que supuestamente son para proteger a los niños, que impiden que los padres ejerzan el rol que Dios ha diseñado para ellos, para que ellos ejerzan. Amén. Pues eso es parte de lo que la Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces nosotros, que por la misericordia de Dios hemos recibido la salvación gratuita que Cristo nos ha dado por medio de la fe en el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora somos nuevas criaturas. Amén. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora nuestros ojos fueron abiertos. Ahora nos dimos cuenta de que todos estos años anduvimos viviendo en el vertedero. Amén. Ahora nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos estado recibiendo y considerando como wow, tremenda sabiduría, es pura basura. Amén. ¿Por qué es pura basura? Pues porque va en contra de lo que Dios dice. Y si va en contra de lo que Dios dice, es pura basura. Amén. Para nosotros, amén, los que somos de Cristo. Amén. So, el pasaje concluye diciendo lo mismo que decía básicamente el de Efesios. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no que no se desalienten. All right? Okay. Pues no desalientarse, ¿no? Anyway. Yo creo que las cosas que yo desearía que eran en nuestra mente, la primera es, al salir de aquí, es que Dios me creó a mí. Amén. Y Dios me diseñó a mí. Amén. Dios me hizo de la forma que yo soy. All right? Con mi nariz chata, right? Con mi pelo negro, unos son rubios, otros son blancos, unos tienen ojos verdes, ¿sabes? Dios me hizo, Dios me creó, right? Dios me creó emocionalmente, me hizo una persona extrovertida, que donde quiera que voy, hablo con todo el mundo, como Lisette, así, ¿sí, no? Right? Okay. A Rosa la hizo una persona callada, una persona reservada, okay. ¿Y cuál de las dos está bien? ¿La reservada o la que es extrovertida? Las dos, porque Dios las hizo. Gloria al nombre del Señor. Right, ¿sabes? So, Dios me hizo a mí de esta forma, me hizo hombre, y en su santa palabra me dio una descripción de trabajo. Tú eres hombre, esto es lo que se espera de ti. Y en el momento en que te toque casarte, ¿sabes? Pues unirte a una mujer, esta es la forma en que lo debes hacer, y esto es lo que se espera de ti como esposo. Esta es la función que debes realizar, incluyendo la actividad sexual también, que en su momento pues vamos a tocar detenidamente. ¿Ok? Pero también en un momento yo te voy a dar, Dios, te voy a dar la bendición de tener hijos, pero cuando yo te los dé, lo primero que tienes que entender es que no son tuyos. Right? No te pertenecen a ti. Son míos. Tú los tienes ahí para criarlos, para que me teman a mí. Amén. Para que me conozcan a mí.
Y tú tienes que asegurarte que el tiempo que tú los tienes, tú le hables de mí y que tú le enseñes de mí y que tú le llenes de historias de mí. Eso es lo que estamos leyendo. Right? ¿Sabes? That's what you're supposed to do. Right? Y asegurarte que ellos vean que tú eres una persona temerosa de Dios. Que tú me temes a mí, no me que tienes miedo, sino que yo estoy por encima de todas las cosas. Right? Porque si ese Dios está por encima de todas las cosas, papi, lo más probable es que es importante. Amén. Amén. Y si papi pone todas las demás cosas secundarias y las demás cosas no tienen importancia cuando se trata de las cosas que son de Dios, pues ese Dios debe ser importante. Amén. De la misma forma, sucede lo contrario. Si papi puede decir, yo creo en Dios, pero montones de cosas están primeras que Dios. Pues entonces, inevitablemente, y eso lo vamos a ver en las notas suyas, ¿sabes? A ver, lo que decimos y lo que se ve. Tenemos que hablar la palabra en nuestras casas, pero también tenemos que vivir la palabra. O sea, pero eso más adelante en las notas, ¿ok? Se necesita un arqueólogo para que pueda descifrar todo eso. Ojalá que no te pase lo que me pasa a mí, que a veces me pongo a nota cuando estoy escuchando a toda esa gente, el predicador, y después digo, ¿qué fue lo que yo escribí aquí? Espérate. Pero te felicito, mi hermana. Gloria al nombre del Señor. Amén. That's what we need to do. Y alabo a Dios porque no eres la única que en esta noche ha estado haciendo eso. He visto varias personas, mucho más que en cualquier otra clase, tomando notas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. That's what we need to do. No podemos cambiar nada, familia, ¿ok? Otra vez, ¿sabes? Si no hemos estado haciendo las cosas, pues no es tarde para empezar. Amén. Y si lo estuvimos haciendo correctamente y dejamos de hacerlo, pues empiece nuevamente, ¿ok? Y mientras sus hijos estén en su casa, escuche por favor, mientras sus hijos estén en su casa y usted esté atendiendo sus necesidades, llenando sus necesidades, usted es quien manda en su casa. Amén. Right? ¿Ok? All right? Yes. Hello. ¿Me entiendes? Right. ¿Sabes? Cuando son grandecitos, ¿sabes? Ya ellos se creen que mandan en la casa. Right? Ok, usted tiene que recordarle, no, espérate, esto no es de esta forma. Pero mira para acá. Si eso es triste, es más triste cuando son pinunías y son los que mandan. No way. Okay? So, no necesitamos invertir miles de dólares o cientos de dólares yendo a psicólogos y por favor no me lleve los hijos suyos a ningún psicólogo. Amén. Arrepiéntase, confiese su pecado y clame a Dios. Amén. He will. Obviamente, si tiene un niño que tiene alguna condición especial, como yo tengo algunos de mis nietos, ¿verdad? Tienen una dificultad o lo que sea, y hay que atenderlos, pues hay que atenderlos. Amén. Pero por cuestiones de comportamiento, porque son cachorros, lo que sea, no. Don't do that. Amén. Aprenda, busque ayuda y póngala en práctica. Amén. Póngala en práctica. Porque Dios es fiel y Dios es más que suficiente para salvar cualquier alma. Amén. Y es más que suficiente para enderezar cualquier persona. Aquí hay una. Right? Cuando salgas por ahí, te vas a encontrar con Pastor Marcel, otra más. Amén. Y si miras para el lado, pues te vas a encontrar con un montón de gente también que Dios ha sido capaz de enderezar. Si han podido enderezar a estas personas, como en mi país decían, estos burros viejos. Right? Okay.
pues cuánto más podrá enderezar esas criaturas que todavía están pequeñitas. Porque necesitamos es ser consistentes nosotros, es ser firmes. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted haya venido aquí esta noche. Dios la bendiga. Dios te bendiga, mi hermanita. Qué chévere. A mí me gusta ver la gente mayor, la gente mayor que yo, ¿no? Domingo pasado había una señora que estaba en la parte de atrás, que vino con la muchacha de la misión. Bueno, aquella señora estaba, qué feliz se veía aquella señora. She was so, y yo me iba allá, y el gozo de ella, eso me, pero qué tremendo. Cuando estábamos cantando en la cruz, aquella señora, qué cosa tremenda. Son gente que han conocido al Señor por mucho tiempo y lo han conocido. De oídas te oídas, mas ahora mis ojos te ven. Okay. Una última cosa antes de orar. Yo me quedo como hasta las 5 de la mañana si me dejan, ¿ok? Espera, pero no. Let me just tell you this. Hello. Una cosa nada más, que no tiene que ver, es simplemente un adagio, un proverbio, algo así, o de aquí, de esta cultura, que dice lo siguiente. Dice, escuche todo el mundo, por favor. Juan del Pueblo Juan del Pueblo aprende de sus propias experiencias. La persona sabia aprende de las experiencias de otros. Pero el insensato no aprende ni de las de él ni las de otros. Amén. Seamos sabios. La sabiduría comienza con el temor de Dios. All right. So vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Y nuevamente, gracias por haber compartido con nosotros en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído de Benecer. Y sabemos que de aquí en adelante estamos en buenas manos. Somos muchos los que, aun cuando hemos sabido lo que es correcto, hemos tropezado y nos hemos desviado. Y tú, como el buen pastor que eres, has sacado tu cayado, nos has jalado. En ocasiones has tenido que golpearnos una pierna, una pata, quebrarla, para que nos rindamos totalmente y tú nos puedas agarrar en tus brazos y cargar, Señor. Como padres, ha sido la historia de muchos de nosotros. Y en esta noche, gracias a tu dirección y a tu poder, abandonamos la comodidad del hogar, la televisión, y vinimos aquí, Señor, a recibir alimento tuyo y dirección tuya. Sabemos que tú eres un Dios bueno. Sabemos que tú eres un Dios que responde a la humildad, a la humillación, al quebrantamiento. Mi impresión es que es muy probable que eso esté aconteciendo en el corazón de algunas personas aquí hoy, Señor. Y mi alma te alaba por eso, Señor. Llévalos de tu mano, que ellos se den cuenta de eso, que se dejen guiar por ti, que se dejen pastorear por ti, y que quede claro en su mente que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, nos limpió de pecado, y que a tus ojos la justicia de Cristo es nuestra, Señor. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre, que seamos responsables, no solamente con la cuestión de las ofrendas, pero que seamos responsables con todas las responsabilidades que tú has puesto en nuestras manos, especialmente en esta noche, nuestra responsabilidad de padres, de criar hijos. Y los abuelos
que también nos ajustemos nuestros cinturones y que los errores que cometimos en el pasado, pues no tratemos de seguir perpetuándolos en nuestros nietos, Señor. Así que gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time.